Hoy ha dado comienzo una nueva temporada de Fórmula 1 y la verdad es que no parece ser una temporada cualquiera. Es la temporada del cambio de reglamento más grande de los últimos tiempos y es el año de la gran revolución del campeonato, y visto lo visto, esa revolución es ya una realidad. Los equipos de la zona baja se convierten en zona media y una vieja escudería de la parrilla vuelve a lo más alto del podio. Vamos a repasar las actuaciones de los equipos y pilotos en este Gran Premio de Bahrein. El primer abandono llegó de la mano de Pierre Gasly. El piloto francés estaba batallando durante toda la carrera para mantenerse dentro del top 10, se puso octavo en la salida ganando 2 posiciones y había hecho ya 2 paradas en boxes cuando de repente su Alfa Tauri se puso en llamas y tuvo que dejarlo tirado cerca de una escapatoria, y esto causó un virtual safety car que posteriormente se convirtió en un coche de seguridad completo. Poco después de la resalida del coche de seguridad saltó la sorpresa con el abandono del vigente campeón del mundo Max Verstappen. El de Red Bull salía segundo y sufrió mucho durante toda la carrera para ser más rápido que el líder Charles Leclerc, intentando adelantarle al parar antes en boxes y protagonizando una bonita batalla antes del ecuador de la carrera. Pero al final, Leclerc se salía con la suya, abría espacio y el neerlandés se tenía que conformar con ser segundo. Pero justo antes del safety car empezó a quejarse de problemas con el volante, luego de la batería, y al final se vio que efectivamente tenía problemas porque su coche se quedó prácticamente detenido en la pista. Tuvo que entrar en boxes y tuvo que retirarse. Varapalo tremendo para uno de los favoritos de este mundial. Y la debacle del equipo Red Bull se hizo aún más bola con el abandono de su compañero Checo Pérez. El piloto mexicano estaba cuarto todo el fin de semana, sólido, salía en esa posición, se mantuvo ahí y bueno, aunque no podía alcanzar a los Ferrari, iba mucho más rápido que los Mercedes. En el momento en el que abandonó Max Verstappen, Pérez se puso en tercera posición y mientras se defendía de Lewis Hamilton, empezó a perder comba y perdió el control del monoplaza en la curva 1, calando el motor y trompeando, que parece ser un doble problema con el sistema de combustible tanto para Verstappen como Checo Pérez. En ese momento, evidentemente, tras calar, el coche se quedó ahí clavado y también se vio obligado a abandonar, así que de 4 motores Honda en esta carrera, 3 han quedado fuera. En última posición tenemos a Nico Hülkenberg. El piloto alemán, una vez más desde 2020, ha tenido que sustituir de emergencia a un piloto tras dar positivo COVID, en este caso Sebastian Vettel, y pese a que pudo clasificar por delante de Lance Stroll, hoy en carrera cometió algunos errores al no estar acostumbrado con este coche y durante las primeras vueltas perdió todas las posiciones que ganó en la salida y cayó progresivamente hasta la última posición. Pero bueno, teniendo en cuenta que solo conoce este coche desde los entrenamientos libres, pues oye, es lo que se esperaba. 16ª posición para Nicolas Latifi, el canadiense en su primera carrera desde el caótico Gran Premio de Abu Dhabi 2021, donde sin querer jugó ese papel fundamental, ha jugado un papel bastante flojillo este fin de semana, viéndose superado en todo momento por su nuevo compañero Alex Albon y solo siendo capaz de ganar a Hülkenberg tras defenderse a capa y espada desde la resalida del safety car. Por delante quizá la gran decepción de todo el fin de semana junto con el equipo Red Bull, el equipo McLaren, 15º Lando Norris y 14º Daniel Ricciardo. Sencillamente hoy no se les ha visto, pero bueno, ni hoy ni todo el fin de semana. Se esperaba que fuesen mal después de esa pretemporada bastante negativa, pero esto de clasificar 13º y 18º y quedar el 14 y el 15 es una caída en picado. Quizás sea solamente en Bahrein o en estos primeros grandes premios del año, pero por ahora tanto uno como el otro ha sufrido una barbaridad. Empezaron la carrera con el neumático medio, siendo los únicos en hacer esto, y perdieron mucho tiempo en esas vueltas. Norris después intentó alargar su primera parada y pese a tener más ritmo que Daniel Ricciardo, la estrategia fue terrible y se puso último, y Ricciardo ya llevaba bastantes vueltas siendo último también al inicio de la carrera. No han luchado con nadie y no pudieron ni ganar posiciones en la resalida. Terrible. 13ª posición para Alex Albon, que como decía antes, en su retorno oficial a la Fórmula 1 se ha comido a Nicolas Latifi. Se metió en la Q2 y hoy por ello salía 14º y al final termina una posición por delante de su puesto de salida, ganando las 2 del equipo Red Bull por sus abandonos, pero perdiendo una posición con un Lance Stroll que pese a poder remontar no pudo alcanzar la zona de puntos. El canadiense salía penúltimo tras una clasificación malísima, la verdad, pero tras ganar 3 posiciones en las primeras vueltas y alargar bastante su primera parada, pudo hacer una especie de overcut y ponerse por delante de 5 pilotos tras esa primera parada en boxes. Y bueno, desde entonces la verdad es que se quedó ahí, porque se mantuvo delante de estos 5 pilotos y ganó las 3 posiciones de Gasly, Verstappen y Pérez por sus 3 abandonos. Arranque también bastante decepcionante para Aston Martin, porque parecía que este año remontaban tras una buena pretemporada y el resultado la verdad es que ha sido un gran chasco. A las puertas de los puntos se quedó Mick Schumacher. La mejora de Haas ha sido sin duda la gran sorpresa del fin de semana, pero el piloto alemán creo que no estará muy contento por su duelo personal con Kevin Magnussen. En clasificación quedó bastante por detrás por un error en la Q2 y en la salida, pese a notar la verdad una buena salida, sufrió un toque de Esteban Ocon por el cual el francés recibió una sanción y perdió mucha comba desde el principio. Desde ese momento empezó a caer y perder más y más posiciones y la verdad es que no tenía mucho ritmo de carrera, así que para intentar remontar fue el único piloto en ir a 2 paradas. En la resalida del coche de seguridad mientras el resto hacía la tercera, esto le sirvió para poner
ponerse décimo, pero al final el desgaste de sus gomas era evidente y terminó evaporándose del top 10. Un puntito en su debut para Wang Yuzu. El piloto chino quedó muy lejos de Bottas en la clasificación, pero hoy en carrera la verdad es que se ha portado. Los dos Alfa Romeo metieron la pata en la salida, eso sí, Yuzu hoy perdió 4 puestos, pero a partir de la vuelta 5 se puso detrás de Valtteri Bottas y todas las posiciones que Bottas ganaba, él las ganaba poco después. Paró una vuelta después además que su compañero y desde ahí pues lo mismo, los dos en fila india remontando posiciones. En el momento de parar en boxes bajo safety car, ese momento le pilló muy mal y por ello, pudiendo haber quedado séptimo en el día de hoy, quedó décimo por perder mucho tiempo en el momento de parar. Pero aún así, ni tan mal, oye, su primer fin de semana en Fórmula 1. En novena posición encontramos a Fernando Alonso. El piloto asturiano arranca una nueva temporada en la categoría reina por detrás de su compañero Esteban Ocon. Alonso pudo meterse en la Q3 en el día de ayer y clasificar por delante del francés, pero tras perder un puesto en la salida, tuvo que enfrentarse con él al final durante toda la carrera. La batalla solamente la tuvieron estos dos. Ocon pasaba, pero Alonso paraba antes y cuando Ocon salía de boxes salía por detrás suyo y le volvía a adelantar y volvía a pasar lo mismo. Hoy simplemente Alonso no se ha sentido cómodo con el monoplaza, con problemas gestionando los neumáticos, ya que fue el primero junto con Hamilton en parar en boxes en toda la carrera y pese a que terminan los puntos, lo hace por detrás de su compañero y estoy seguro de que no le hará mucha gracia. Octava posición para Yuki Tsunoda. El japonés tuvo una carrera bastante similar a la del año pasado, donde recordaréis que nos sorprendió muchísimo en su debut. Salía desde la 16ª posición, ganó 4 puestos en la salida y en la vuelta 10 ya se puso décimo adelantando al Alpine de Fernando Alonso. Al final ganó las posiciones de los dos Red Bull por sus abandonos, pero perdió una con Valtteri Bottas ya que resucitó tras esa terrible salida. Así que octava posición, salvando los muebles de los dos equipos con motor Honda en esta carrera. Por delante terminó Esteban Ocon, que remontando 4 posiciones ha tirado del carro de Alpine en el día de hoy. En clasificación la verdad es que no estuvo fino y se quedó un décimo. Hoy en la salida adelantó a Bottas y a su compañero poco después. Y a partir de ahí la verdad es que no tuvo más batallas, o sea, rodó en solitario hasta que ganó al final los 3 puestos de Gasly, Verstappen y Pérez, pero perdiendo al final el de Valtteri Bottas, que la parada de boxes bajo safety car la verdad es que le vino de perlas. El finlandés hoy la verdad es que ha salvado los muebles tras anotar la peor salida del día, perdiendo 8 posiciones tras salir desde el 6º lugar. Al final, como dije antes con Zhou, poco a poco fue recuperando ritmo, remontando y adelantando, aunque le costó la vida quitarse de encima a Yuki Tsunoda. Y lo dicho, yendo un décimo en el momento del safety car, se puso octavo gracias al buen timing de su parada en boxes y ganó 2 puestos más con los abandonos de los dos Red Bull. Al final con esto consiguió mantener su posición de salida y anotar un grandísimo resultado para una Alfa Romeo que consigue su mejor resultado desde 2019. Kevin Magnussen en su regreso a la Fórmula 1 termina quinto con el Haas. Sin duda alguna el equipo revelación de la temporada, ya que tras tocar fondo en 2021 hoy ha saltado lo alto de la zona media 12 meses después. El danés consiguió pasar ayer sobrado a la Q3 y terminar séptimo, ganó 2 puestos en la salida y pese a que perdió 2 posiciones en las primeras vueltas por errores, pasadas de frenada, ya que al final es que no tiene kilometraje con este coche todavía, consiguió recuperar su ritmo, no cometer más errores y desde esa séptima posición termina quinto tras el doble abandono de Red Bull. Resultado increíble para el que se ha convertido casi en el equipo del pueblo en cuestión de un mes. Por delante encontramos a los dos Mercedes, cuarta posición para George Russell y tercer lugar y podio para Lewis Hamilton. Mira que nos advirtieron, pero como siempre lo decían, pues no les hicimos caso y al final tenían razón, o por lo menos para este gran premio. Mercedes ha caído en ritmo y solo se ha acercado al podio porque los dos Red Bull han abandonado, si no, no lo habrían olido. George Russell se ha podido lucir más en carrera, ya que salía más por detrás, entonces ha podido ganar más posiciones, 3 en las primeras vueltas, y desde ahí se puso detrás de su compañero, sin ritmo como para atacarle, eso sí, habrá que darle más carreras, pero a cosa de 2-3 segundos para cualquier cosa que pudiese pasar. Hamilton por su parte termina en el podio de rebote, y nunca mejor dicho, visto el problema de porpoising que tiene Mercedes, tras sufrir bastante durante toda la carrera. En ciertos momentos del Gran Premio, el Red Bull de Pérez le sacaba cerca de 15 segundos, y por mucho que intentara estrategias distintas, siendo el primero en parar, quitándose el duro después tras 16 vueltas y más, no conseguía sacar más ritmo. Por ahora, esto es lo que hay, que sí que es cierto que podría haber sido mucho peor y que todavía queda mucha temporada por delante, pero por ahora, en este Gran Premio de Bahrein, Mercedes no es la misma Mercedes que en 2021. Y por delante, sorpresa, sorpresa, doblete de la escudería Ferrari, segunda posición para Carlos Sainz y primera posición y victoria para Charles Leclerc. Los italianos avisaron en pretemporada, había fiabilidad, que hoy se ha visto que era crucial, y había ritmo. Como es pretemporada, pues oye, no nos fiamos del todo, pero arrancan los entrenamientos libres y van bien. Llega la clasificación y quedan primero y tercero. Y hoy, tras mucho sufrirlo, empiezan la temporada con un doblete. Por una parte tenemos a Carlos Sainz, que hoy la verdad es que no tuvo ritmo como para llegar a Charles Leclerc y de ahí que el español no quedase muy contento tras la carrera. Estuvo bien, nadie más le pudo apretar por detrás, ni siquiera Pérez después con un compuesto más joven antes del abandono, pero no pudo acercarse a los de delante, llegando a estar a más de 10 segundos de su compañero en ciertos momentos de la carrera. Por otra parte, el piloto monegasco ha firmado un fin de semana genial. Ayer
consiguió la pole, hoy en la salida mantuvo el liderato y tras su primera parada en boxes tuvo que defenderse con capa y espada de Max Verstappen, perdiendo la posición con él en ciertos momentos en la curva 1, pero recuperándola poco después en la siguiente zona de DRS. A partir de ahí, quitó a Verstappen de zona de DRS, se puso a apretar y a controlar el ritmo, y con una Ferrari, que esta vez no falla en estrategia, ni en las paradas, ni en fiabilidad, ni en nada, el de Mónaco volvió a ondear su bandera en lo más alto del podio tras cruzar en primera posición la línea de meta. Chimpum tracatrá, se acabó la carrera. Arranque de temporada idílico para una Ferrari que amenaza con poner contra las cuerdas a una Red Bull que sale hoy de Bahrein última en constructores y una Mercedes que ahora mismo parece ser el tercer equipo de la parrilla. Primera carrera con este reglamento y la verdad es que ha sido una montaña rusa de emociones porque ha habido momentazos muy emocionantes, pero por otra parte la carrera no ha sido gran cosa. Veremos cómo funcionan estos monoplazas en otros circuitos, pero aquí en Bahrein fíjate que incluso me esperaba un poquito más, me he quedado con ganas de más. Mis pilotos del día son Charles Leclerc, Kevin Magnussen y Esteban Ocon, con mención de honor para Carlos Sainz y Valtteri Bottas, y la colleja de oro va a ser para Lando Norris o el equipo McLaren en sí. Y mi nota, por ser generoso ante un nuevo arranque de temporada, va a ser un 8, más que nada por esa batalla Leclerc-Verstappen y el final tan loco con la debacle del equipo Red Bull. Próxima cita la semana que viene en Jeddah, Gran Premio de Arabia Saudí, y bueno, esto ha sido todo por hoy. Si te gustó el vídeo, pon un me gusta y deja un comentario. Un saludo.